Ahorita déjame saludar a Osvaldo Bassano, Sí. que es titular de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores. Bassano, el gusto de saludarle, Martín Esperati, aquí en Sol Play, en Santa Fe. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, como titular de la mencionada asociación, ¿qué le parece esta condonación a la empresa Edesur, entre otras? Sí, a Edesur y Edenor le condonan por ser la que más deuda, pero se le condona deuda a casi todas las empresas del país con intereses casi al 50% de la tasa normal, lo que no hay recíproca atención con ningún usuario que se quede con una deuda. Pero más allá de esto, es una vergüenza si tomamos en cuenta una serie de situaciones incorrectas que hay en el sistema energético nacional, en todo el interconectado y en todo lo que significa la titularidad de las acciones y de las empresas. Tanto distribuidoras como transportistas como generadoras terminan siendo dueñas del mismo capital. Por lo tanto, cuando la generadora le vende en precios, cobrándole en precios a las transportadoras y distribuidoras la energía, y entonces después queda una deuda que cubre el Estado, cuando entre las mismas empresas es como si se pagaran en directa, que sigue siendo una estafa nacional que hace 30 años que pagamos y ahora, en muy pocos años, ha estado todo en muy pocas manos. Por ejemplo, la empresa Enel es dueña de Central Costanera, de Chocón, varias empresas generadoras, también tiene acciones en las transportadoras, en Edesur y Edenor, en el interior del país. ¿Te imaginas que si subvenciona? Aguárdeme, Bassano, aguárdeme que lo estoy perdiendo y quiero escucharlo porque es muy interesante lo que plantea Osvaldo Bassano. Es titular de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores. Vamos a ver si podemos probar nuevamente. Bassano, ¿allí nos escucha? Sí, Ahí está. Lo escucho perfectamente. ¿Sabe qué? Usted estaba relatando esta idea de que llevamos 30 años de estafa energética. Más o menos eso es lo que estaba diciendo. Lo perdí. Bueno. Difícil la comunicación. Difícil. A ver, Bassano, hago un último intento, si no, ahí está. Hay producción, está trabajando al respecto. Es increíble, ¿no? Vamos a irme echándolo ahorita con algunos mensajes. ¿Qué dice por acá? Mensajes muchos que van llegando lógicamente a nuestro mensajero. Dice el 264 son 500.000 millones, 200 son de Edenor y Edesur. Es un plan de pago, entiendo. ¿Podrías dar detalles, cuotas, intereses? Dice el 264. Con donaciones 140.000 millones de pesos a Edenor y Edesur, tiene que pagar 80.000 millones entre las dos, en 96 cuotas y a tasas en pesos subsidiadas. Osvaldo, lo tengo allí. Claro, estabas diciendo, mil disculpas, ¿no? Sí. Pero, y ese es otro tema, el de las comunicaciones, donde se ha querido controlar a las comunicaciones por un decreto que es el 6, se puede controlar porque la justicia no se lo permite al Estado. Si a tres cosas perjudican al consumidor en forma directa, y el tema de haber formado un pool de energía, dueños de empresas generadoras, transportadoras y distribuidoras, al no aclararlo, al Estado no intervenir, no romper esta madeja que existe actualmente, estafan al consumidor porque pagamos 2 veces algo que no lo deberíamos pagar, inclusive el subsidio lo estamos pagando mal. Entonces, a este tema enloquece a la gente, primero porque una deuda que al consumidor le cobran con una tarifa a veces intereses punitorios y compensatorios, una deuda que debería pagarse se la condonan, y todavía encima a tantas cuotas y a intereses subvencionados. Entonces esto es gravísimo, inmoral, discriminatorio, y por otro lado ocultan la realidad del sistema, donde un monopolio se está adueñando del sistema energético que es muy importante para el progreso del país en el siglo XXI. Sí. Pensaba, Osvaldo, hace un par de meses la señora Rollón, junto con el señor Sergio Massa, presentaron una suerte de aumentos de tarifas que no lo pusieron en esos términos, sino readecuación de tarifas, y a los pocos meses nomás le condonan una deuda a la empresa encargada de llevarte la energía. Digo, es escandaloso por donde se lo analice. Y ahora se va a generalizar incrementos
porque no está terminado lo que se llama la revisión tarifaria integral en gas, que eso va a alcanzar a todo el país, en la luz, que le va a llegar a cada una de las provincias posteriormente con la regulación que tenga cada provincia, entre un 40 y un 50%, y no terminamos con esta historia. Nosotros hace muchos años venimos diciendo lo mismo, que hay que aclararlo. Claro, los negocios no se pueden tocar, pero hay un momento que hay que entender que el consumidor se cansa de pagar a vagos. Repito, el consumidor se cansa de pagar a vagos, y yo llamo vagos a estas entidades financieras que administran las empresas de energía y que hacen nada más que cuentas financieras, y nosotros quedamos entrampados en eso, no solo el consumidor, sino el Estado, y de esa manera se desfinancia el país en sí. Entonces no podemos, si queremos progresar, seguir con este sistema de energía, y no se soluciona, como lo decimos constantemente y lo hemos dicho en todas las audiencias públicas, con aumentos, sino con una revisión, cambio absoluto de todo el sistema legal, y si es necesario estatizar empresas, hay que estatizarlas, no hay que tenerle miedo a solucionar los problemas hay que solucionarlos, no hay que dejar la agonía que continúe, y esto es una agonía. ¿Seguro? Repito, no puede ser que la plata que pagamos nosotros por impuestos sirvan también para pagar esta estafa que hay entre generadoras y distribuidoras, porque son los mismos dueños. ¿Con qué claridad lo plantea Bassano? Hay una doble moral, digo, yo no sé cómo se debe sentir el usuario, la usuaria que lo está escuchando usted en este momento, lo que está planteando. Digo, 2 meses, 3 meses de no pagar la luz y le cortan el servicio. Y acá siga, no ha pasado nada, te condonamos la deuda y encima lo que queda me lo pagás a 96 cuotas con tasas subsidiadas. La verdad que cierra por todos lados, pero para ellos, para esas empresas. Ahora, visto y mirando esto, ¿qué lectura me hace desde el punto de vista político Sergio Massa y estas empresas? Mire, nosotros tratamos en lo posible de que el país progrese, que no quede siendo un coto de caza de corporaciones feudales, pero no podemos admitir que se persiga al consumidor. Hay una mala interpretación en el Estado moderno de no intentar defender, y esto ya tiene que ver con política social y económica. Cuando usted quiere entrar con un Estado moderno, tiene que comenzar por proteger los derechos del consumidor. Cuando usted comienza por proteger derechos de empresas, o garantizar ganancias de empresas, o sentarse a tomar café para que los precios justos se apliquen, usted se está olvidando del consumidor. Y en ese momento se olvidó del progreso. Porque tarde o temprano el consumidor va a reclamar, y el que reclama no es un consumidor, son 45 millones de habitantes. Entonces, yo no hago nada con beneficiar a Enel, no hago nada con beneficiar a Transener, a Manzano, al dueño de Santa Fe, al dueño de Entre Ríos, no hago nada beneficiando si no se beneficia la población, si no se le beneficia el consumidor. El artículo 42 de la Constitución obliga al Estado a la protección económica del consumidor. Atento a esto, todo lo demás que se haga en la medicina prepaga, quieren hacer esos formularios para todas las empresas de medicina prepaga, que es una estafa, lo que quieren hacer de esta manera, condonándole deudas, es no escuchando el derecho del consumidor. Y acá no interesa, porque si no, no progresamos más. Si el consumidor no puede consumir o no tiene ingreso, no se puede continuar progresando un país. El que tiene que protegerse es al consumidor, no estos grandes grupos que tienen cómo protegerse y además cómo estafarnos. Bassano, por último, usted como titular de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores, ¿qué es lo que va a hacer, digamos? Si es que puede hacer algo, ¿no? Claro, el problema es que esto ha sido, esto es el problema de la ley de gas y la ley de energía. Es una deuda que tiene pendiente la sociedad, una asignatura pendiente de que el Congreso de la Nación derogue la ley de gas y la ley de energía y establezca un nuevo sistema. Esto lo tiene que hacer el Congreso. Por más que hagamos juicios, los jueces no están a la altura de las circunstancias, el Poder Judicial vive todavía en el 1800, así que no está a la altura de las circunstancias. Lamentablemente lo único que nos queda es tratar con los medios de protestar y tratar de llegar que los gobernantes comiencen a entender que los pueblos comienzan a cansarse.
y después responden mal. Entonces habría de comenzar por ese lado. Ahora, esto no es para decir que hay que romper el Estado, cuidado. Esto es para terminar con tanta liberalidad, porque en este momento la Argentina está siendo víctima desde hace varios años de un libertinaje corporativo que es obsceno ese libertinaje corporativo, porque ese libertinaje hace que aumenten como quieran el cable, nos cobren cualquier cosa el teléfono celular, nos cobren cualquier cosa el gas y la luz, nos saquen el medidor de gas, no nos permitan tener buena medicina, no nos permitan tener buenos transportes, no nos permiten tener buena comida, y eso es el derecho del consumidor. A eso el Estado está obligado, ese es el punto neurálgico. Si nosotros no podemos tener todo eso y no nos protegen para poder acceder, lamentablemente tenemos un problema muy serio, y no es un problema de libertad, sino de libertinaje, y el Estado tiene que intervenir para que el consumidor no se vea perjudicado. Bassano, le agradezco mucho. Que tenga una excelente tarde. Por favor, al contrario. Buenas tardes a todas. Buenas tardes. Osvaldo Bassano es titular de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores. El Estado básicamente lo que hace es incumplir una ley.